Vamos a ver si estás preparado o preparada para rendir un examen. No basta con mirar videos en YouTube, aunque ayudan. Lo importante es que te sientes con lápiz y papel y que intentes resolver ejercicios y ver si realmente te sale. Y por eso hoy te tengo una propuesta diferente que espero que te guste. Te traigo un examen de aplicaciones lineales. Es un examen real que se tomó en junio de 2019 en una de las universidades más prestigiosas de América Latina, la Universidad de Buenos Aires. Este examen consta de 4 ejercicios, de los cuales 2 son bastante complicados. Mi propuesta es que, una vez que tengas el enunciado del examen, con lápiz y papel intentes resolverlo. Yo te voy a poner un tiempo, bien, vas a tener un timer corriendo, que es el tiempo que yo te propongo que tenés para resolverlo, y cada ciertos minutos te voy a ir dando algunos tips, así que no pauses el video, yo te voy a ir dejando algunos consejos cada tanto para orientarte en el ejercicio. Así que, si te interesa esta propuesta, anda buscando un lápiz y algo donde escribir, pues te espera un examen bastante interesante. Sean en R4 los subespacios vectoriales S, T, H y V, tal y como están descritos, hallar un subespacio W perteneciente a H, tal que la suma de V y W sea igual a la suma de S y T. Este examen comienza con toda. Este primer ejercicio es, en mi opinión, el más difícil del examen. Nos va a hacer usar varios trucos que ya he mencionado en videos anteriores, así que es una buena oportunidad de traer a colación un montón de herramientas.
Primer consejo, busca las dimensiones de los subespacios vectoriales y concéntrate en buscar una base de la suma de S y T.
Si W pertenece a H y pertenece a S más T, pues entonces pertenece a la intersección de H y S más T. Busca esa intersección.
Lo primero que a mí me gusta hacer cuando estamos trabajando con subespacios vectoriales, especialmente si vamos a hacer operaciones como la suma o la intersección, es tener bien en claro cuáles son las dimensiones de cada uno de los subespacios vectoriales. Entonces, comencemos con eso. S está generado por dos vectores que, tal y como podemos ver, son linealmente independientes. Por lo tanto, la dimensión de S es 2. De la misma forma, T está generado por dos vectores linealmente independientes, por lo tanto, su dimensión también será 2. Pues siguiendo la misma línea, vemos que V tiene dimensión 1. Pero fíjense que H no está definido de la misma forma que los otros subespacios vectoriales, es decir, no está definido a partir de un conjunto generador, sino a partir de las ecuaciones que lo definen. Entonces, la forma de pensar la dimensión aquí es la siguiente. Primero, la dimensión máxima que podría tener H es 4, pues pertenece a R4. Y luego, tenemos una ecuación que está restringiéndola, por ende le quitamos un grado de libertad, así que la dimensión será 4 menos una ecuación, pues dimensión 3. Muy bien, ahora que tenemos esto en claro, lo primero que vamos a hacer es buscar la suma de S y de T, pues conocemos ambos subespacios vectoriales. Entonces, si calculamos la suma, ya estamos un paso más cerca de poder encontrar el subespacio W que nos están pidiendo. ¿Cómo vamos a buscar la suma? Pues a partir de los conjuntos generadores de cada uno de los subespacios vectoriales. Decimos que si S está generado por estos dos vectores y T está generado por estos dos vectores, entonces los cuatro vectores, el conjunto de los cuatro vectores, genera la suma. Es decir, lo escribimos de esta forma. Ahora bien, nosotros decimos que la suma está generada por estos cuatro vectores, lo cual no es lo mismo que decir que estos cuatro vectores conforman una base, pues no sabemos si estos cuatro vectores son linealmente independientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una base de la suma. Y para eso vamos a colocar estos vectores en una matriz, vamos a escalonar por el método de Gauss y así poder ver cuántos de estos vectores son linealmente independientes. Como les dije, estos dos vectores los pusimos aquí en fila y estos dos vectores pues también. Y haciendo el método de eliminación de Gauss, el cual les expliqué en muchísimas ocasiones, llegamos a esta matriz escalonada. Ya saben usar el método de Gauss, o eso quiero creer, y si no lo pueden repasar en ese video. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros nos detenemos aquí, es decir, una vez que la matriz está escalonada, fíjense que se me ha generado una fila de ceros, entonces podemos ver que de los cuatro vectores de los cuales partimos, tan solo 3 son linealmente independientes. Entonces, de estos 4, deberíamos coger 3 para conformar una base de la suma. O lo que a mí me gusta hacer, en vez de coger 3 cualquiera de los originales, quedarme con los vectores que se me han formado luego de escalonar. Es decir, esta primera fila lo están viendo aquí como el primer vector, la segunda fila pues el segundo vector, y la tercera fila pues el tercer vector. Y ya tendríamos una base de la suma, pero como les dije, vamos a ir más lejos. Porque mientras más simplifiquemos esta base, más fácil va a ser el trabajo que nos espera luego. Entonces, en vez de quedarnos con esta base, vamos a partir de esta matriz que nos ha quedado aquí y vamos a continuar escalonando, aplicando lo que se conoce como el método de eliminación de Gauss-Jordan. Fíjense que nosotros habíamos llegado a esta matriz de aquí, nada más que teníamos una fila de ceros, así que la desestimamos. ¿En qué consiste esto de Gauss-Jordan? Pues consiste en continuar escalonando, pero ya no por debajo de la diagonal como hicimos aquí, sino por encima de esta diagonal. Fíjense que aquí ya tenemos dos ceros, pues vamos a intentar generar un cero aquí en esta posición, para que de esa forma la base que obtengamos, en vez de ser esta, sea una base donde los vectores tengan la mayor cantidad de ceros posibles. Puede parecer que no hace mucha diferencia, pero créanme que sí, ayuda. Entonces, para eso fíjense que la fila 3 la vamos a dejar igual, la fila 2 pues también, pero a la fila 1 le vamos a restar la fila 2. Y nos queda de esta forma. Por lo tanto, diremos que una base de la suma está compuesta por este vector de aquí y este vector. Fíjense que estos dos permanecen iguales que como partimos, pero el primer vector es considerablemente más sencillo. Es el primer vector de la base canónica del espacio R4. Así que, ahora que tenemos esta base para la suma, veamos cómo podemos seguir a partir de aquí. A ver, lo primero que tenemos que notar nosotros es que si ya conocemos una base de la suma de S y T, ya conocemos su dimensión. O sea, sabemos que S más T es un subespacio de dimensión 3, porque tenemos 3 vectores linealmente independientes en su base. Por lo tanto, V más W conforman un subespacio vectorial también de dimensión 3. Eso ya es un avance. Ahora, ya se nos ha dejado muy claro que el vector que estamos buscando, W, debe pertenecer
al subespacio H. Más que pertenecer, debe estar incluido. Cuidado, incluido, y no dice acá igual. Eso es importante. Fíjense que dijimos que H tiene dimensión 3. W o W no puede tener dimensión 3. Como dimensión máxima va a tener dimensión 2. Bien, porque dice incluido, no incluido con un igual. Bien, ese es un detalle que está bueno que tengamos en cuenta. A su vez, si vemos que V más W da como resultado el subespacio suma de C y T, de alguna forma podemos deducir que W está incluido en el subespacio suma. Entonces, si sabemos que W está incluido en H y está incluido en el subespacio suma, lo dibujamos usando un diagrama de Venn. Si esta pelota de acá es H y esta pelota de acá es S más T, nos está diciendo que W necesariamente se encuentra allí. ¿Y eso qué es? La intersección de H y S más T. En definitiva, la estrategia que vamos a utilizar para poder encontrar W es saber que es un subespacio vectorial que está incluido en la intersección de H y S más T. Así que vamos a buscar esta intersección. Antes que nada, tenemos que recordar que para la intersección de dos subespacios vectoriales, la forma más práctica, en mi parecer, es utilizar las ecuaciones de ambos subespacios vectoriales. La ecuación que define H la conocemos, pero de la suma no las conocemos. Así que lo primero es buscar esas ecuaciones. Y para eso colocamos en columna los vectores que componen la base de la suma, igualamos un vector genérico del espacio donde estamos trabajando, que es R4, y escalonamos. Fíjense que tan solo en un paso se nos genera una fila de ceros, es decir, ya tenemos escalonada nuestra matriz. Por lo tanto, en todos aquellos sitios donde se me genera una fila de ceros en el lado izquierdo, debo igualar a cero lo que tengo del lado derecho. En definitiva, tenemos que la única ecuación que define a S más T es que x más 3 más x2 menos 2x4 sea igual a 0. Supónganse, imagínense, que aquí también me queda una fila de 0, ¿no? 0, 0, 0. Pues tendríamos otra ecuación adicional que es que x4 sea igual a 0. Bien, en este escenario solamente tenemos una ecuación, lo cual tiene mucho sentido, porque recordemos que S más T tiene dimensión 3. La dimensión más la cantidad de ecuaciones, 1, suman 4, que es la dimensión del espacio donde estamos. Bien, estamos en R4. Entonces, ahora que tenemos la ecuación que define a la suma, S más T, vamos a buscar la intersección con el subespacio H. Ahora que tenemos las ecuaciones de ambos subespacios vectoriales, lo que deberíamos hacer es ver si estas ecuaciones son o no linealmente independientes. Aquí tenemos la ecuación de S más T y aquí la ecuación de H. Pues a simple vista podemos ver que lo son. Y eso es fácil de ver porque son solamente dos ecuaciones. Pero si fuesen más ecuaciones, lo que ustedes tienen que hacer con todas estas ecuaciones es montarlas en una matriz y escalonar para obtener una versión linealmente independiente de ese sistema de ecuaciones. Pero en este caso nos vamos a ahorrar ese paso. Vamos a ir directamente a buscar una base de la intersección de estos subespacios vectoriales. Esto de buscar bases lo estudiamos en profundidad en otros videos, así que lo pueden ir a practicar si ven que les cuesta un poco. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Lo primero que voy a hacer es, de esta ecuación, despejar x3 y de aquí x2. De esta forma. Yo decidí aislar x2 y x3, pero ustedes pueden decidir aislar lo que quieran. Van a llegar a una base diferente. Está perfecto. Los subespacios vectoriales tienen infinitas bases. Entonces, ustedes háganlo como quieran. Ahora, si yo decido aislar x2 y x3, del lado derecho de las igualdades, no quiero ver esas variables. Aquí no estoy viendo ni x2 ni x3, por lo tanto, esto ya, tal cual está, me sirve. Pero aquí estoy viendo x2. No lo quiero ver, entonces voy a sustituirlo por esta expresión. Y ahora vamos a simplificar. Entonces nos queda 2x4 menos x4, nos queda 3x4 menos x1. Y a partir de aquí es que vamos a buscar una base. Vamos a construir un vector genérico del espacio donde estamos, de R4, y vamos a sustituir a x2 por x1 menos x4 y a x3 por 3x4 menos x1. De esta forma. Y fíjense que aquí nos quedan dos variables, x1 y x4. Entonces podemos escribir x1 por el vector 1, 1, menos 1, 0 y x4 por el vector 0, menos 1, 3, 1. De esa forma, estos dos vectores de aquí componen una base del subespacio intersección de H y el subespacio suma de S y T. Ahora que tenemos esto, estamos muy cerca del final. Vamos a repasar un poquito lo que hicimos en este ejercicio para eso. Lo primero que hicimos fue pensar las dimensiones de los subespacios S, T, H y V, porque eso era lo fácil. Después dijimos de buscar la suma, porque teníamos S más T de este lado,
y el subespacio W, que es la incógnita del lado izquierdo. Entonces buscamos la suma. Cuando la buscamos encontramos la base y encontramos su dimensión. Y justamente, conociendo que la dimensión de la suma era 3, dijimos que V más W también tienen que tener dimensión 3. Eso es importante. Pensemos entonces qué dimensión debería tener W. Eso es importante, porque ya sabemos la dimensión de V. La dimensión de V es 1. ¿Se acuerdan de esta ecuación tan importante? Que la dimensión de un subespacio más la dimensión de otro, menos la dimensión de la intersección entre esos subespacios vectoriales, tiene que dar igual a la dimensión de la suma. ¿Se acuerdan de esta? Es importante. La podemos utilizar aquí, fíjense. La dimensión de la suma sabemos que es 3. La dimensión de V sabemos que es 1. Tenemos estas dos incógnitas, la dimensión de W y la dimensión de la intersección. Ahora pensemos, la dimensión de W vimos que como máximo podía ser 2, porque el enunciado nos decía que estaba incluido en el subespacio H. Y como H tiene dimensión 3, dijimos, bueno, como máximo dimensión 2. ¿Por qué no dimensión 3? ¿Por qué dijimos eso? Porque acá no tenemos el igual. Entonces, pensemos este escenario. Si W tiene dimensión 2, entonces claramente la dimensión de la intersección tiene que ser 0 para que esto se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si W tiene dimensión 1 estamos en problemas, porque 1 más 1 me daría 2, no alcanzo el 3. Entonces necesariamente necesito, sí o sí, que W tenga dimensión 2. Y eso no es todo. Que la dimensión de la intersección entre V y W sea 0. ¿Qué significaba cuando yo tenía dos subespacios vectoriales y la dimensión de la intersección era 0? Significaba que la suma era directa. ¿Ven cuántos conceptos afloran en este ejercicio? Entonces aquí podemos aclarar, a su vez, que estos son suma directa. ¿Sí? Esto es importante porque entonces sabemos dos cosas. Por un lado sabemos que la dimensión de W es 2. Es decir, que el subespacio W está generado por dos vectores, W1 y W2, que son linealmente independientes. Es decir, estos dos vectores de aquí conforman una base de W. Y a su vez, si consideramos este otro vector, el 1 menos 2, 4, 1, que es el vector que genera el subespacio V, pues ese otro vector, si lo añadimos aquí, conforma un sistema linealmente independiente que genera la suma de V y W, que sabemos que es directo. Por ende, sabemos que este conjunto de acá tiene que ser linealmente independiente. Ya tenemos un montón de información. Tenemos que buscar dos vectores que sean linealmente independientes con este. A su vez, importante, como W está incluido en esta intersección, entonces W1 y W2 tienen que ser linealmente dependientes con estos dos. Porque quiero que W pertenezca a este subespacio vectorial. De esa forma yo ya puedo decir que esto de aquí puede ser W1 y este de aquí puede ser W2. Ahora tengo que tener cuidado. Si yo escojo estos dos vectores, ¿se cumple que son linealmente independientes con el vector V1? ¿Son o no linealmente independientes con este? Eso lo tenemos que verificar. Y no solo eso, hay algo más. Nos están diciendo que esta suma, el subespacio que resulta de hacer esa suma, es igual a este subespacio vectorial. Entonces, este conjunto de vectores que genera este subespacio de acá tiene que ser linealmente dependiente con este conjunto de vectores. Y esto es importantísimo, se lo voy a decir porque me preguntaron un montón. Así que atentos con este pedazo de información. Yo les dije en su momento que si ustedes tienen un subespacio vectorial, este subespacio vectorial tiene infinitas bases, ¿o no? Según como lo busquen. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una base de 3 vectores y vos tenés un subespacio y al buscar la base también encontrás 3 vectores pero diferentes? Es decir, vos tenés una base de 3 vectores y yo también tengo una base de 3 vectores. ¿Cómo sabemos si son el mismo subespacio vectorial? ¿Cómo sabemos eso? Pues tomamos los 3 vectores tuyos, los 3 vectores míos, los ponemos en una matriz y vemos el rango. Si el rango es 3, mismo subespacio vectorial. ¿Sí? Aquí está pasando lo mismo. Tengo este subespacio vectorial, tengo este subespacio vectorial y quiero confirmar que son el mismo. Pues entonces tomo la base de C más T, tomo la base de la suma de V y W y me fijo el rango. Recién ahí voy a poder confirmar que efectivamente hice las cosas bien. Entonces, les dejo a ustedes la tarea de confirmar que efectivamente estos dos vectores con este de aquí son linealmente independientes
Y vamos a pasar directamente a confirmar que estos dos de aquí son los mismos subespacios vectoriales. ¿Son o no el mismo subespacio vectorial? Vamos a averiguarlo. Fíjense, las primeras tres filas que están viendo aquí son los vectores que conforman la base de la suma S más T. Y los otros tres son los de la suma V y W. ¿Sí? Queremos ver si esta matriz tiene rango 3. Si tiene rango 3, genial, terminamos el ejercicio. Y el subespacio W que nos han pedido que encontremos simplemente está generado por estos dos vectores. Y ya está. Ahora, ¿cómo vamos a buscar acá el rango? Bueno, a ver, de vuelta, vamos con mis trucos. Vamos a tomar por separado esto. La matriz de arriba ya está súper simplificada de cuando hicimos Gauss en su momento. Bien, por supuesto que esta matriz de acá arriba tiene rango 3, porque justamente son tres vectores linealmente independientes, ¿sí? Eso es obvio. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la matriz que tenemos por debajo y vamos a escalonarla de la misma forma que escalonamos arriba. Es decir, hacemos Gauss, escalando por debajo de la diagonal, y después dejamos Jordan, escalando por encima de la diagonal. Si cuando hacemos eso, la matriz que nos queda abajo es exactamente la misma que la que tenemos arriba, pues el rango es 3, ¿vale? Entonces, trabajemos con la matriz que tenemos abajo, haciendo Gauss. En el primer paso lo que hacemos es a la fila 2 restar a la fila 1, y nos queda de esta forma. Luego, si la fila 3 la multiplicamos por 3 y le sumamos la fila 2, pues nos queda de esta forma. Fíjense que ahora lo que podemos hacer es en la fila 3 dividirla por 2, y nos va a quedar 0, 0, 2, 1, ¿cierto? De esta forma. Fíjense, la fila 3 ya nos quedó igual. Genial. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Así que, ahora que ya tenemos escalonado por debajo de la diagonal, tal y como pueden ver, vamos a escalonar por encima de esta diagonal. Partiendo de esto, fíjense que al hacer fila 1 menos fila 3 y fila 2 más fila 3, pues nos queda de esta forma. Dividiendo la fila 2 entre 3, ya nos queda la segunda fila igual que esta. Y finalmente, si a la fila 1 le sumamos el doble de la fila 2, pues llegamos exactamente a la misma matriz. Es decir, partimos de aquí y escalonando por Gauss-Jordan, llegamos exactamente a la misma matriz. Por lo tanto, considerando estas tres filas, notamos que como las dos matrices son iguales, pues el rango es 3. Y en definitiva, tenemos el mismo subespacio vectorial. Ya lo hemos confirmado, por ende nuestra respuesta era correcta. Decimos que una base de W está compuesta por los vectores W1 y W2, los cuales son estos dos de aquí. No sé ustedes, pero para mí este ejercicio implicaba tener muy claro un montón de conceptos. Así que espero que les haya gustado y pasamos al siguiente. Sea B una base de R3, si las coordenadas del vector 1, menos 1, 2 respecto a esta base son 2, 1, menos 1, hallar el vector V y las coordenadas de V respecto de la base B. Comparando con el ejercicio anterior, lo que nos espera en esta oportunidad no es una locura.
Si conoces las coordenadas de un vector respecto a una base, recuerda que entonces que ese vector es igual a la combinación lineal de los elementos de esa base, siguiendo los coeficientes que te dicen pues esas coordenadas.
simplemente tenemos que tener bien claro el concepto de coordenadas. ¿Qué significa que las coordenadas de este vector en esta base sean 2, 1, menos 1? Pues significa que para obtener el vector 1, menos 1, 2, como combinación lineal de los elementos de esta base, lo que tenemos que hacer es multiplicar el primer vector, este primer componente, por 2, esta segunda componente por 1 y la tercer componente por menos 1 y luego sumar. Así que vamos a escribir eso de esta forma. Fíjense, tenemos el vector 1 menos 1, 2 acá. Y aquí estamos viendo los coeficientes, las coordenadas 2, 1, menos 1, multiplicando a cada una de las componentes de la base. Observenlo con atención. Entonces, acá tenemos que simplemente distribuir. Este 2 lo multiplicamos por este vector y por v, este 1 por el vector y por v, y luego fíjense que nos va a quedar una incógnita que es un vector, la cual luego tenemos que aislar. Bien, aquí simplemente distribuimos el 2 y el 1. Bueno, el 1 al distribuirlo pues nos queda exactamente lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjense, este 2 al multiplicarse por este vector pues nos queda 2, 2, 2, ¿bien? Y este menos 2v con este v lo podemos combinar, ¿cierto? Menos 2v más v es menos v, de esta forma. Ahora, si este menos v lo pasamos al otro lado y este vector lo pasamos restando al lado derecho de la igualdad, nos queda de esta forma. Y ahora simplemente tenemos que sumar y restar vectores. Entonces, 2 más 1 menos nada menos 1, ¿cómo nos queda? Pues 2. Luego, 2 más 1, 3. Menos 1, pues 2. Menos 1, pues 3. Finalmente, 2 más 0 menos 0, pues queda 2. Menos 2, 0. Y ahí tenemos nuestro vector. Ya tenemos lo primero que se nos ha pedido, el vector v. Ahora nos piden las coordenadas de este vector respecto a esta base. Pero fíjense que en la base tenemos que depende del vector v. Así que lo que vamos a hacer es, ahora que conocemos el vector v, pues reemplazarlo aquí para poder calcular efectivamente cuáles son los vectores que componen la base de v. Muy bien, una vez que reemplazamos el vector v aquí y hacemos los cálculos, es decir, al 1, 1, 1 le restamos v y al 1, 1, 0 le sumamos v, pues la base nos queda de esta forma. Entonces, cuando nos piden las coordenadas del vector v en la base b, nos están pidiendo estos escalares alfa, beta y gamma, los cuales al multiplicar a cada uno de los elementos de la base dan como resultado el vector v. Así que básicamente tenemos que resolver un sistema. Vamos a reemplazar los vectores que conocemos. Bien, conocemos v y conocemos cada uno de los vectores de la base. De esta forma. Así que el sistema que tenemos que resolver es el siguiente. 2 igual a alfa por menos 1 más beta por 3 más gamma por 0. Eso arroja esta ecuación. Siguiente ecuación. 3 igual a alfa por menos 2 más beta por 4 más gamma por 1. Última ecuación. 0 es igual a alfa por 1 más beta por 0 más gamma por 0. Fíjense que de esta última ecuación ya encontramos alfa. Con lo cual, si lo sustituimos aquí, vamos a encontrar beta. Y ahora que conocemos alfa y beta, pues venimos aquí y podremos encontrar gamma. Y nos arroja el valor de 1/3. Ahora que tenemos estos escalares, simplemente venimos aquí y los reemplazamos. Y de esa forma acabamos con este ejercicio, el cual nos da un respiro después de haber empezado este examen con un ejercicio bastante difícil. Vamos a ver qué nos espera en el siguiente. Sean S y T subespacios vectoriales de R4, definir, si es posible, una aplicación lineal F operando entre R4 y R4, tal que se cumplan las siguientes condiciones. La imagen de S esté incluida o sea igual a T, la imagen de T esté incluida o sea igual a S, y que el núcleo de la aplicación lineal esté generado por el vector menos 2, 1, 2, 3. Este es uno de los ejercicios más difíciles que me ha tocado ver en exámenes de álgebra. Te digo que es difícil porque tenemos que aplicar un montón de conceptos y hay un montón de conceptos interrelacionados para poder hacer que se cumplan de forma simultánea estas condiciones. Si quitamos un montón de condiciones, pues pasa a ser fácil, pero claro, nos suman 3 condiciones de forma simultánea que para lograr que se cumplan tenemos que tener mucho cuidado.
Comenzá por buscar una base del subespacio vectorial T. Y una vez que la tengas, observa la relación entre esos vectores y el vector que genera el núcleo de F.
Algo muy importante es que las imágenes de la base de un subespacio vectorial conforman un sistema generador de la imagen de ese subespacio vectorial. Es importante que tengas en cuenta dos cosas. Por un lado, el teorema fundamental de las aplicaciones lineales y por otro, que lo que vos querés es que esta aplicación sea lineal. Así que cuidado con las combinaciones lineales que se presenten a la hora de generar una lista de imágenes de vectores.
Lo primero que vamos a hacer es buscar la base del subespacio T. Siempre que estemos trabajando en ejercicios de aplicaciones lineales y de subespacios vectoriales, donde se nos pida esto de que esté incluido en otro, es mejor trabajar en términos de bases. Así que busquemos la base de T que pues no la conocemos. Para eso, de la única ecuación que tenemos, vamos a aislar una variable. Por ejemplo, yo voy a aislar x1 y nos queda que es igual a menos 2x2. Entonces, lo sustituimos en un vector genérico de R4, de esta forma, y ahora vemos que tenemos tres variables, x2, x3, x4. Está bien que tengamos tres variables, porque la dimensión de t es 3. Recuerden que para ver la dimensión lo que podíamos hacer era pensar la dimensión máxima, que en este 4 es 4, ¿no? En este caso es 4, porque pertenece a R4, y restarle la cantidad de ecuaciones que la están definiendo de alguna forma, que es una sola. Entonces, 4 menos una ecuación nos da 3. Dimensión 3. Por eso acá estamos viendo tres variables. Entonces, nos queda que una base para el subespacio T está compuesta por estos vectores de aquí. Si necesitas repasar el concepto de base, pues entonces te recomiendo que vayas a este video, donde vemos varios ejemplos, ¿sí? En definitiva, ahora que tenemos la base de T, vamos a ver cómo podemos trabajar con toda esta información para pedir que se cumplan de forma simultánea esas condiciones. Muy bien. Para definir esta aplicación lineal tenemos que tener en cuenta el teorema fundamental de las aplicaciones lineales, que me dice que si conozco las imágenes de una base del conjunto de partida, entonces la aplicación lineal está bien definida. Entonces para eso necesitamos conocer las imágenes de cuatro vectores, ¿no? Cuatro vectores linealmente independientes. Pero fíjense que aquí tenemos una lista de 6 vectores y ahora vamos a ver por qué. Comencemos con el núcleo, que es lo más fácil. Si yo quiero que este vector pertenezca al núcleo de F, entonces su imagen tiene que ser el vector nulo del espacio de llegada, es decir, el vector 0, 0, 0, 0. Luego, aquí tenemos los vectores que componen la base de T. Recordemos que se nos ha pedido que la imagen de este subespacio debe estar incluido o ser igual al subespacio S. Para eso recordemos que las imágenes de los vectores que componen la base de T son un conjunto generador de la imagen. Vamos de vuelta. Las imágenes de estos vectores, que son los que componen la base de T, estas imágenes conforman un conjunto generador de la imagen de T. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. O podemos pedir que esta imagen sea igual a S, es decir, que f de t sea el subespacio S, o bien que sea un subespacio de dimensión menor, o sea, que sea un subespacio de dimensión 1. Fíjense que S es de dimensión 2. En este caso yo voy a considerar que la imagen coincida con S. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Aquí voy a colocar el primer vector de la base de S y aquí el segundo. ¿Por qué en estos dos? ¿Por qué estoy discriminando a este vector? Bueno, fíjense que estos son los vectores más sencillos de la base de T. Entonces prefiero trabajar con ellos. Como les dije, yo estoy decidiendo que f de t sea igual a S. Si ustedes quieren que la imagen de t no sea S y sea algo de dimensión menor, lo que pueden hacer aquí es repetir las imágenes. Es decir, este mismo lo repiten aquí, o este mismo aquí, o toman una combinación lineal de ellos y lo ponen en la misma posición. Es decir, lo repitan. No pasa nada, ¿sí? Yo simplemente estoy considerando que va a ser igual. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago acá? ¿Qué pongo acá? Lo importante es que lo que yo tengo que poner acá, este resultado, también pertenezca al subespacio S. Si no, no estoy cumpliendo con esta condición. Es decir, yo aquí debería poner una combinación lineal de estos, o bien repetir alguno. Pero aquí está la primera trampa de este ejercicio. Si solo tengo en cuenta eso, que está bien, ¿no? Porque me estoy enfocando en esta condición, me voy a equivocar. ¿Bien? Presten atención a este vector y a estos tres. Son linealmente dependientes. De hecho, fíjense, este vector se forma utilizando este más 2 veces este más 3 veces este. ¿Ven la combinación lineal? Entonces, como estamos trabajando con aplicaciones lineales, yo quiero que esta combinación también se repita del lado derecho. Es decir, yo quiero que este vector se conforme con este más 2 veces este más 3 veces este. Por lo tanto, no tengo grados de libertad a la hora de inventarme un vector aquí. Tengo que poner un vector aquí que cumpla con esa combinación lineal. Así que vamos a buscarlo. Entonces, fíjense lo que escribo. Que este vector es igual a el vector que va aquí, que es W, que no sabemos cuál es, más 2 veces este vector, más 3 veces este vector. Y de esa forma tengo una ecuación donde voy a poder encontrar el vector W.
Fíjense, vamos a multiplicar este vector por 2, este por 3 y luego sumar. Al hacer los cálculos, llegamos a que el vector que debería colocar aquí para que sea lineal esta explicación lineal que estoy proponiendo, pues es el vector 2 menos 5 menos 3 menos 8. Ahora, recordemos que el vector que yo pongo aquí debe pertenecer a ese. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación para asegurarnos que estamos por un buen camino es ver si es posible que este vector sea expresado como combinación lineal de la base de S. Así que vamos a copiar el vector W aquí, pero antes de avanzar con ver cómo seguimos, vamos a comprobar esa condición. Para confirmar que el vector W efectivamente pertenece al subespacio S, lo que hacemos es tomarlo y expresarlo como combinación lineal de estos vectores, es decir, de esta forma. Si somos capaces de encontrar los escalares alfa y beta, tal que se cumple esta combinación lineal, pues pertenece, y si no, pues no. Entonces, planteamos la combinación lineal y fíjense las ecuaciones que surgen. 2 es igual a menos alfa más 0 beta, menos 5 es igual a alfa por 1 más beta por 1, bien, aquí estamos copiando las ecuaciones. Tercera ecuación, menos 3 es igual a alfa por 3 más beta por menos 1, y la última ecuación, pues menos 8 igual a alfa por 1 más beta por 2. Tenemos este sistema de ecuaciones, donde trabajando únicamente con las dos primeras, ya encontramos los valores de alfa y de beta. Pero cuidado, tenemos que verificarlas. Es decir, vamos a las últimas dos ecuaciones, reemplazamos los valores de alfa y beta que encontramos y vemos que efectivamente se cumplen. Por lo tanto, hemos encontrado dos escalares, del que al usarlos en esta combinación lineal, da como resultado el vector W. Nos podemos quedar tranquilos entonces que, además de haberse cumplido la linealidad, este vector W pertenece a ese. Así que hasta aquí vamos muy bien. Pero recordemos que los vectores que yo quiero del lado izquierda, ¿sí? Estos 6 vectores que están aquí, deben ser linealmente independientes, ¿sí? Por el teorema fundamental de las aplicaciones lineales. Yo quiero encontrar tan solo las imágenes de 4 vectores, no de 6 como tengo aquí. Así que, ya que sabemos que este primer vector es combinación lineal de estos 3, o bien también podría decir que este vector es combinación lineal de los otros 3, pues podríamos deshacernos de alguno, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es deshacerme de este vector de aquí, de esta línea. Pues la información contenida en esta línea es combinación de estas otras 3, tal y como ya hablamos. Ahora, ¿por qué quito esta? Bueno, ustedes pueden quitar cualquiera. Les explico por qué quité esa. Quiero conservar estos vectores porque son de la base canónica de R4, me parecen amigables. Y quiero conservar el primero porque la imagen es el vector nulo, también me parece amigable. Entonces quito este, ¿sí? Entonces, hasta el momento tenemos 1, 2, 3. Nos falta uno solo. Pero vemos que aquí tenemos que completar 2 filas más. Entonces, vamos a tener que pensar muy bien qué ponemos del lado derecho. Vamos por buen camino, pero recordemos algo muy importante, insisto. Necesitamos conocer las imágenes de una base del espacio de salida, de 4 vectores. Y aquí tengo 5. Entonces, hay uno que está de más de alguna forma. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Justamente, si yo tengo 5 vectores de R4, es obvio que son linealmente dependientes, porque tengo más vectores que el espacio donde estoy. Es decir, si yo miro estos 5 vectores, estoy seguro de que uno de ellos es combinación lineal de los otros. Seguro. Seguro. Entonces vamos a tener que pensar de vuelta. ¿Cuál es la combinación lineal que está aquí? Porque quiero que la combinación lineal se cumpla también del otro lado. Ahora, no es tan fácil como antes, que antes a ojo pudimos ver la combinación lineal. ¿Se acuerdan? Dijimos que este, más el que estaba aquí, más 2 veces este, más 3 veces este, era la combinación. Lo vimos muy fácil, era bastante obvio. Aquí no, ¿no? O al menos yo no lo veo a simple vista. Entonces, vamos a trabajar con mucho cuidado. Sabemos que los vectores que vamos a poner aquí, que vamos a llamar S1 y S2, son un conjunto generador de la imagen de S. Y queremos que S1 y S2 pertenezcan a T, justamente por esta condición. Pero no podemos elegirlos así a la ligera, no podemos, porque queremos que la combinación lineal de estos vectores de aquí, de estas imágenes, sea la misma que se está cumpliendo del lado izquierdo. Por una cuestión de que queremos que se mantenga esta linealidad. Entonces, primero, veamos cuál es la linealidad que está sucediendo del lado izquierdo. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cómo se tienen que combinar estos 4 para dar como resultado este. Ustedes podrían hacerlo de otra forma si quieren. Por ejemplo, pueden ver cómo se tienen que combinar estos 4 para ver cómo formar este. Da igual, ¿sí?
Vamos a buscar esta combinación lineal. Y una vez que la encontremos, vamos a pedir que también se refleje del lado derecho. Fíjense entonces en lo que escribo. Este vector igual a alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, más delta por el cuarto. Y quiero encontrar los valores de alfa, beta, gamma y delta. A ver, esto es resolver un sistema de ecuaciones lineales de 4×4. Yo ya lo resolví y los valores que obtengo son 5, 3, 2 y menos 1. Entonces, ahora que tengo estos escalares, vamos a ver qué tiene que pasar con S1 y S2 para que se cumpla la misma condición. Fíjense cuál es la condición entonces. Dijimos que este de acá multiplicado por 5, el que sigue, este multiplicado por 3, S1 multiplicado por 2 y S2 multiplicado por menos 1 y luego sumados me tienen que dar como resultado el 0, 0, 0, 0. Así que vamos a escribir esa ecuación y vamos a encontrar una relación entre S1 y S2. Muy bien, fíjense, escribimos que el vector nulo tiene que ser 5 veces este vector, más 3 veces este vector, más 2 veces S1, menos S2. Operando de este lado y pasando restando el vector al lado izquierdo, tenemos que 2S1 menos S2 tiene que ser igual al vector 5 menos 8 menos 12, 11. Esta condición que hemos encontrado es para que se respete la linealidad. Y sumando la condición de que S1 y S2 pertenezcan a T, vamos a lograr encontrar cuánto deberían valer estos vectores. Entonces, ¿cómo utilizamos esto ahora? O sea, ya sabemos esta relación, ¿no? 2S1 menos S2. ¿Qué hacemos ahora con el hecho de que pertenezcan? Bueno, pues si pertenecen a T, tienen que ser vectores que verifiquen que x1 más 2x2 sea igual a 0. Así que centrémonos un poco en esta ecuación que define a T. El truco aquí está en pensar qué aspecto tiene un vector que pertenece a T. Sabemos que tiene que cumplir que x1 más 2x2 sea igual a 0, o sea que x1 es igual a menos 2x2, ¿cierto? De hecho, un vector genérico ya lo habíamos escrito cuando buscamos la base. Tenía este aspecto, menos 2b, b, c, d. Este vector, cualquier vector que tenga este aspecto, pertenece a T. Entonces, démosle a S1 y S2 pues este aspecto. Es decir, definamos un vector S1 perteneciente a T como menos 2b1, b1, c1, d1. Y un vector S2 perteneciente a T como menos 2b2, b2, c2, d2. ¿Sí? De esta forma. Sabemos que si tienen este aspecto, pertenecen a T. Que es algo que queríamos asegurarnos. Y ahora, tomando este aspecto, pidamos que cumplan esta ecuación. Es decir, que 2S1 menos S2 nos dé este vector. Entonces, hacemos la operación, ¿bien? 2S1 menos S2, tomando este aspecto que le hemos dado a estos vectores. Y fíjense cómo nos queda. Cuando hacemos 2S1 menos S2, la primera componente nos queda menos 4B1 más 2B2, ¿bien? Simplemente multiplicamos esto por 2 y le restamos esto. Y hacemos eso componente a componente. Y llegamos a este vector. Y ahora necesitamos que esto sea igual a 5 menos 8 menos 12, 11. Entonces tenemos que igualar componente a componente. Comencemos a trabajar con estas dos primeras, porque fíjense que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, de esta forma. Ahora, resolvamos este sistema utilizando reducción. Fíjense, a la segunda ecuación vamos a multiplicarla por 2 y vamos a sumar la primera ecuación. A ver qué nos queda. Fíjense, cuando esto lo multiplicamos por 2 nos queda 4b1. Sumado con menos 4b1, pues se anula. Luego, esto por 2 nos queda menos 2b2 y sumado con lo de arriba se anula. O sea que básicamente nos queda 0 del lado izquierdo de la igualdad. ¿Y aquí qué nos queda? 5 menos 16, 5 menos 16, menos 11. Esto nos está diciendo que 0 es igual a menos 11. ¿Qué pasa acá entonces? Eso es un absurdo. ¿Qué está pasando? Yo pedí que se cumpla de forma simultánea dos cosas. Por un lado, que se respete la linealidad. Y por otro, que S1 y S2 pertenezcan a T. Esto me está diciendo que no se pueden cumplir las dos condiciones de forma simultánea. O sea, o hago que los vectores pertenezcan a T, pero no se cumple la linealidad, lo cual no puede ser si no tenemos una aplicación lineal. O bien, hago que se mantenga la linealidad, de modo que tenga una aplicación lineal, pero que S1 y S2 no pertenezcan a T de forma simultánea. Lo cual hace que no se cumpla con la condición que me están pidiendo. De esta forma vemos que, como no puedo hacer que se cumplan ambas cosas de forma simultánea, mi respuesta es: no es posible definir una aplicación lineal tal que se cumplan todas estas condiciones de forma
simultánea. ¿Cuál es el error con el que se podrían haber encontrado ustedes? O la trampa de este ejercicio. Tranquilamente aquí, en vez de pensar todo esto, ustedes en S1 y S2 pueden haber tomado dos vectores cualquiera de t, por ejemplo estos dos, y decir, bueno, como tengo 5, cancelo uno y sigo, y ya está, tengo mi aplicación lineal, busco la matriz asociada en bases canónicas, y no se van a dar cuenta de que no se va a estar cumpliendo estas dos condiciones de forma simultánea. Eso era lo difícil de este ejercicio. Teníamos que comprobar continuamente que se cumplan condiciones de forma simultánea. Y eso nos hacía pensar muchas veces en trabajar de forma paramétrica. ¿Sí? Quizás alguien se pregunta aquí, Juan, ¿qué pasa si acá, en vez de tomar dos vectores distintos, es decir, en vez de tomar que f de t sea igual a s, ¿sí? Tal y como yo hice, tomamos el mismo? ¿Eso no podría alterar que ahora sí sea posible hacer la combinación lineal? Es decir, este vector colocándolo aquí o viceversa. Pues no. Si aquí yo este vector lo repetía aquí, haciendo que la imagen de t sea un subespacio de dimensión 1 contenido en S, pues me voy a encontrar con el mismo problema. Créanme, ya hice los cálculos, lo intenté. ¿Sí? De esta forma concluimos con este ejercicio bastante difícil. Pasamos al último de este examen. Sea B una base de R4 y F la aplicación lineal con matriz asociada en bases B de partida y estándar de llegada, la que pueden ver con columnas 201, 010, menos 100 y 0-12, se pide hallar una base de F a la menos 1 de S, donde S es un subespacio vectorial de R3, el cual pueden ver definido mediante estas dos ecuaciones. Nos encontramos frente a un ejercicio que a simple vista puede parecer complejo, pero si usamos bien la cabeza pasa a ser muy fácil. Comenzá por buscar la matriz asociada en bases canónicas. Y para eso fíjate que las columnas de la matriz que ya tenés son todo lo que necesitas.
Ahora que tenés la matriz asociada en bases canónicas, pues buscar la expresión analítica y relacionar esa expresión analítica con las ecuaciones que definen a S.
Lo primero, darnos cuenta de que la base que tenemos aquí no es la estándar de R4, no es la canónica, pero está compuesta por los elementos de la base canónica. Entonces, esto va a facilitar mucho las cosas, porque fíjense que la matriz asociada que nos han dado para F no está en bases canónicas. La base para el espacio de salida es B, es esta base de aquí. Así que antes de comenzar a hacer cualquier cosa, lo que vamos a querer hacer nosotros es buscar la matriz asociada en bases canónicas. Y para eso tenemos dos alternativas. O trabajando sobre esta matriz hacemos un cambio de base, que es lo que estudiamos en gran profundidad en la serie de cambio de bases, o usamos la cabeza. ¿A qué me refiero con usar la cabeza? Pues recordemos qué significan cada una de estas columnas. Las columnas de la matriz asociada en bases B están relacionadas con cada uno de los elementos que componen la base de B. Es decir, aquí en la primera columna tenemos la imagen de B1, es decir, la imagen de este vector. En la segunda columna la imagen de B2, es decir, de este vector. Y así para cada columna. Y la segunda letra esta nos está diciendo en qué coordenadas estamos leyendo estas imágenes. Es decir, estas columnas, estas imágenes, las estamos leyendo respecto de la base canónica. Y esto facilita mucho las cosas, porque cuando estamos leyendo un vector respecto de la base canónica, las coordenadas son las mismísimas componentes en las que estamos acostumbrados a referirnos a ese vector. Es decir, fíjense lo que sabemos de esto. Sabemos que la imagen del 0, 1, 0, 0, pues es esta columna. De esta forma. La imagen del 0, 0, 1, 0, pues es la segunda columna. La imagen del 0, 0, 0, 1, pues la tercera columna. Y así. Entonces, con estos ingredientes vamos a poder construir la matriz asociada en bases canónicas en un momento. ¿Cómo vamos a estos ingredientes? Pues justamente utilizando el mismo concepto que dijimos aquí. Si yo lo que quiero ahora es la matriz asociada en bases canónicas, pues en la primera columna vamos a poner la imagen del primer vector que compone la base canónica. Es decir, la imagen de ¿quién? Del 1, 0, 0, 0, que es el 0 menos 1, 2. En la segunda columna vamos a poner la imagen del 0, 1, 0, 0, que es el segundo vector de la base canónica. En la tercera columna vamos a poner la imagen del 0, 0, 1, 0. Y finalmente en la cuarta columna pues la imagen del último vector de la base canónica, que es el menos 1, 0, 0. Fíjense entonces que muy rápidamente hemos encontrado la matriz asociada en bases canónicas, sin necesidad de empezar a hacer cambios de base, lo cual es una buena alternativa, pero más larga. Así que, ahora que tenemos la matriz asociada en bases canónicas, vamos a buscar la expresión analítica de esta aplicación lineal. Ahora que tenemos la matriz asociada en bases canónicas, encontrar la expresión analítica de la aplicación lineal es simplemente coger esa matriz y multiplicarla por un vector genérico del espacio de salida, es decir, por un vector de R4. Entonces, cuando hacemos el producto, encontramos que la expresión analítica es 2x2 menos x4, menos x1 más x3 y 2x1 más x2. Eso lo pueden ver rápidamente simplemente leyendo los coeficientes. Fíjense, 2x2 menos x4, menos x1 más x3, 2x1 más x2. Ahora que tenemos esto, vamos a pensar bien qué es lo que se nos está pidiendo con esto de f a la menos 1 de s, ¿sí? Nosotros tenemos como espacio de salida R4 y como espacio de llegada R3, bien, para esta aplicación lineal f. Si consideramos la inversa de f, sería ir de R3 a R4, ¿cierto? Ahora, pensemos en términos de S, que es lo que se nos está pidiendo. Fíjense que S es un subespacio vectorial de R3, es decir, es un subespacio que estaría por aquí. Lo que se nos está diciendo es que busquemos f a la menos 1 de S, que es un subespacio de R4. ¿Y qué quiere decir esto? Pues fíjense, si nosotros operamos sobre este subespacio vectorial con la aplicación lineal f, lo que haríamos es llegar al subespacio S. Y justamente, si hacemos el proceso inverso, si aplicamos f a la menos 1 aquí, pues encontraríamos justamente lo que nos están diciendo, que es f a la menos 1 de S. Entonces, diremos que un vector v, este vectorcito de aquí, pertenece a f a la menos 1 de S únicamente si al aplicarle f encontramos un vector que pertenece a S. Esa es nuestra estrategia. Y para eso tenemos aquí la aplicación lineal. U es un vector cualquiera de R4, un vector cualquiera que vamos a definir simplemente como x1, x2, x3, x4. ¿Bien? Y lo que nosotros queremos es que al reemplazar aquí ese vector, el resultado, que está aquí, el resultado sea un vector de S. Ahora, ¿qué condición debe cumplir este resultado, este vector de R3 para pertenecer a S? ¿Qué condición? Me están diciendo aquí.
deben cumplir que x1 más x3 sea 0. ¿Quién es x1? Pues esto sería x1. ¿Bien? x1 más x3 igual a 0. O sea que esto más esto sea igual a 0. Esa es una condición. Y la otra condición es que 2x2 más x3 sea 0. O sea que 2 veces esto más esto sea 0. Esas son las ecuaciones que debe cumplir un vector v para que al buscar su imagen pertenezca a S. Por ende, esas son las ecuaciones que definen a f a la menos 1 de S. Hemos encontrado las ecuaciones que definen ese subespacio vectorial y es a partir de ellas que vamos a encontrar la base que se nos están pidiendo. Vamos a copiar estas ecuaciones en limpio. Las ecuaciones para que este vector v pertenezca a f a la menos 1 de S son estas dos de aquí, bien, tal y como mencionamos anteriormente. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente simplificar estas ecuaciones y a partir de ellas pues buscar una base. Entonces comencemos con la primera. Aquí tenemos 2x2 más x2 sería 3x2 más 2x1 menos x4. Y aquí tenemos menos 2x1 más 2x1, pues eso se cancela. Y luego tenemos 2x3 más x2. De esa forma tenemos que estas son las dos ecuaciones que definen al subespacio vectorial f a la menos 1 de S. Tenemos dos ecuaciones y estamos en R4, por ende decimos que este subespacio vectorial tiene dimensión 2. Y por ende en su base vamos a encontrar dos vectores linealmente independientes. Para encontrarlos, pues buscamos una base tal y como aprendimos y practicamos muchísimas veces ya. ¿Qué hacemos? Bueno, por ejemplo, yo de esta segunda ecuación voy a aislar x2. Y de la primera ecuación voy a aislar x4. Y aquí, donde tengo x2, voy a sustituir por esta expresión. Y nos queda de esta forma. Ahora que tenemos estas dos expresiones, podemos proceder a buscar una base. Para eso, venimos aquí al vector x1, x2, x3, x4. Y vamos a sustituir a x2 por esta expresión y a x4 pues por esta. Y de esa forma llegamos a que la base del subespacio vectorial f a la menos 1 de S está compuesta por esos dos vectores. Y de esa forma concluimos con este ejercicio y por ende con el examen. De esta forma concluimos con este examen. Espero que te haya gustado y más importante, espero que realmente hayas intentado resolverlo. Si te gustaría que resuelva un examen de tu universidad, puedes enviármelo por correo electrónico. Chao.